Muy bien, estamos aquí en Noticias Sustentables, en nuestro programa de Radio Cultura de Buenos Aires, en la República Argentina. Decimos ahora que tenemos la suerte de que nos pueden escuchar gracias a la Internet en varias partes o en todas partes del mundo. Entonces estamos aquí hoy con una visita muy especial, que es Marcelo Rohr. Él es director general del Centro Hirsch, que está con su sede en San Miguel y también en Belgrano, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio. Qué lindo compartir este ratito con ustedes, fanático de la radio, en tanto músico de jazz. Ah, Sigo mucho la radio, sí, sí. qué lindo. También nosotros muy agradecidos de que nos atienda hoy y nos cuéntele un poquito a la audiencia qué es el Centro Hirsch. Sí, el Centro Hirsch, nosotros nos dedicamos desde hace muchísimos años, comenzamos en la década del 40, a trabajar con personas mayores, ¿sí? En una época que no existía el concepto de geriátrico todavía, ¿no es cierto? Claro. Y hoy se ha desarrollado, después de tantos años, hoy estamos desarrollados como un centro geriátrico y dos centros de rehabilitación física, uno ubicado en San Miguel, otro en Belgrano, y la institución geriátrica en San Miguel. Cuando uno habla de instituciones geriátricas, estamos hablando de una institución geriátrica de alta complejidad, digamos, donde tenemos médico de guardia permanente, tenemos todas las especialidades, todas las disciplinas, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, es decir, es un centro de alta complejidad que obviamente no nació como tal, pero que en tantos años de desarrollo ininterrumpido fue construyendo su estructura actual hasta llegar a nuestra meta, a nuestra frase que nos repetimos todas las mañanas de decir: estamos acá para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿eh? Entendiendo por personas a todos, a los residentes, a los pacientes, a los familiares, al personal, a nosotros mismos, a nuestras Claro. familias, digamos, esa es nuestra intención y ese es nuestro deseo y para eso trabajamos, las 600 personas que trabajamos todos los días en esta actividad, ¿no es cierto? Eso había leído y como nuestro programa tiene que ver mucho con eso de la sustentabilidad, entonces por eso le estamos hablando hoy y porque hicieron hace muy poquito, en el mes de mayo, junto a la Asociación Filantrópica Israelita, una inauguración de una pieza de la obra de Günter Demnig. Cuéntenos un poquito sobre todo este tema. Exactamente, nuestro origen no se remonta solamente a 1940 y el Centro Hirsch, sino que nuestra actividad comienza mucho antes, comienza en 1933, una Ajá. fecha clave, eh, Hitler asumiendo el mando en Alemania e impidiendo a los judíos ya desde ese momento. Nuestra fecha de comienzo de actividad de la Asociación Filantrópica, me refiero, coincide claramente con el decreto de Hitler de impedir que cualquier persona judía ejerza un cargo público en Alemania. Sí. Ujú. Eh, la, vale la pena tomar 2 minutos para contar la historia porque si no, Por supuesto. digamos, no se va a terminar de comprender la verdadera importancia de la inauguración de esta pieza que hemos mencionado. Sí. Básicamente había una población alemana, judeo-alemana, que había llegado a la Argentina no huyendo de nada, sino sencillamente había venido a Ajá. América en fines del siglo XIX, ¿m? Y habían logrado un desarrollo importante en la industria, el comercio y todo lo que estuviera vinculado con actividades agropecuarias. Esta gente que tenía muchos años en la Argentina, enterados de la situación que estaba sucediendo en Alemania, dijeron que algo tenían que hacer. Y ese algo fue asociarse. Eh, ¿Cuál era la misión? Tratar de apatriar a la mayor cantidad de gente posible de la cual estaban convencidas que iban a tener alguna forma de sufrimiento. Yo creo que nunca imaginaron al comienzo del 33 Claro. el nivel de sufrimiento que iba a ser esto, Ujú. lo que sí imaginaron que iba a ser complicado y en esa tarea lograron apatriar a 12.000 familias a la Argentina. Esto es muchísima cantidad de gente.
muchísima cantidad de gente, siendo Argentina el segundo país de América que ha recibido gente emigrada huyendo de esta pesadilla de la Shoah. Y esta claro, asociación, siempre decimos nosotros que la mayoría de las asociaciones nacen de un sueño, la nuestra nació de una pesadilla, tiene que razón. luego fue Mm, transformada en un sueño. claro, Realmente las vueltas de la vida y el paso de los años nos juntaron en el camino con la obra de Günter Demnig. Günter decidió hace muchísimos años inaugurar en la puerta de casas que hubieran sido expropiadas en Alemania por los nazis, poner sí, una piedra, en alemán Stolperstein, que es una piedra de tropiezo, sería la traducción más o menos sí, literal, anunciando qué familia había vivido ahí, de modo tal que no se perdiese esto. Esto fue una actividad voluntaria de parte de Gunther, que luego fue ampliándose porque le comenzaron a pedir, hoy es la Fundación Demnig, es mucho más grande y más potente, y luego sí, algunas instituciones en Europa solicitaron alguna forma de reconocimiento a la ayuda que se le dio a personas que tuvieron que huir de esta pesadilla del holocausto. Entonces él creó lo que llaman umbrales de tropiezo, ya no son Stein sino Schwelle, son ajá, umbrales, porque la idea de él es que la gente se tropiece, y esto es literal, sí, con el antecedente histórico terrible de esto. Estas piezas fueron colocadas en muchas instituciones, sobre todo en Alemania, en Europa, pero fuera de Europa hay solamente dos instaladas. Una en el Colegio Pestalozzi del barrio de Belgrano, que realmente ha trabajado mucho para la recepción, sobre todo, y para la adecuación y la recepción y la educación de jóvenes judíos que habían emigrado y sus hijos. Y la segunda que se instala fuera de Europa es aquí en nuestro centro Hirsch en San Miguel, por la tarea que ha hecho la Asociación Filantrópica Israelita y el Centro Hirsch en el cuidado de las personas emigradas, dado que la gestión de ingreso al país la hizo la Asociación Filantrópica Israelita. Una vez llegados a la Argentina, ocupaban pensiones, se les daba de comer, se les enseñaba el idioma y se les buscaba trabajo, una suerte de bolsa de trabajo improvisada. Se cuenta que la gente de comisión directiva, que estaba ampliamente relacionada con el mundo económico y comercial, subían a estos inmigrantes a los autos y los dejaban en las puertas de las empresas de sus amigos diciéndole, acá te traje a alguien para trabajar, no sabe el idioma, no sé qué sabe hacer, pero le tenés que dar trabajo. qué Eh, de, bárbaro. de esta manera se logró recibir a estas familias y luego ellos se han desarrollado. Por supuesto, esta gente luego pudo traer a sus padres o envejecieron y necesitaron una casa para padres. Y este es el comienzo del Centro Hirsch. Y también Claro, necesitaron escuelas. Y también hubo una escuela donde actualmente, a ver, en el solar donde hoy se construyó el centro de rehabilitación, había una escuela que llegó a tener 120 pupilos y semipupilos de niños o que no tenían padres o que sus padres no los podían cuidar porque debían trabajar. Entonces, esta obra es una continuidad entre la Asociación Filantrópica Israelita y el Centro Hirsch, que albergó a sus padres, y el Colegio Beteinu, que albergó a sus hijos, y todo esto, casi aproximándonos a nuestro primer centenario, nos parece un reconocimiento de carácter formidable y lo sentimos y lo queremos y creo que lo necesitamos incluso. y la pieza que les otorgó la Fundación Demnig es el umbral de la memoria. Exactamente, es que no se lo puedo mostrar obviamente, pero Qué lástima. no, pero le puedo le podemos hacer llegar una fotografía. Es Sí, una pieza rectangular de bronce ajá, que habla en castellano y en alemán, dice a qué sí, nos hemos dedicado y está sí. puesta sobre el camino principal. Vale decir, cuando uno ingresa al centro Hirsch, se tropieza, a ver, Ahí entendamos en San bien. Miguel, desde Sí, donde sí, estamos en transmitiendo San hoy. Miguel, Sí, exacto. Nadie va a pensar que se tropieza y se cae, ¿eh? El tropiezo es claro, claro. un hecho metafórico. Exacto. Todos bajamos la mirada porque nos encontramos en el medio de un camino muy prolijo con una pieza de bronce de un tamaño considerable y cuando miramos el piso nos obligamos a leer, ¿no? Sí,
Y nosotros decimos que un umbral no solamente es para tropezarse. En nuestro país un umbral es donde uno, cuando éramos chicos, nos sentábamos a pensar y a reflexionar. Un umbral también le decimos al lugar desde el cual se pasa de la calle a un lugar, a una Sí. casa. El Ujú. umbral también es el comienzo de algo. Entonces nosotros decidimos no tomarlo solamente como nuestro recorrido desde el 33 hasta hoy, sino tomarlo también como el lugar donde podemos reflexionar y el lugar donde podemos pararnos para mirar para adelante. ¿A dónde fue el evento de otorgarles la pieza? Ahí en San Miguel, por supuesto, donde está ubicada. Exactamente aquí fue. Sí, ¿Quiénes exactamente. participaron? Cuéntenos un poquito Bueno, cómo fue ese evento y fue un quiénes evento estuvieron. muy, muy, muy lindo. Hubieron socios de la Asociación Filantrópica Israelita, sobrevivientes de la Shoah que han sido ayudados por la asociación. Tuvimos Bien, también la presencia del agregado cultural de la Embajada de Alemania, de la viceembajadora de la Embajada de Israel. Tuvimos el inmenso placer de que nuestro maestro de ceremonia sea nuestro amigo Willy Cohen, el periodista y economista. sí. Eh, tuvimos, Ah, trabajó en nuestra radio, Willy Cohen estuvo en Radio sí, Cultura, me sí, acuerdo, sí, fue sí. colega, sí. Y realmente fue un evento muy interesante porque pudimos escuchar Sí. a los sobrevivientes contar pedacitos, trocitos de su historia. Capaz que la historia la conocemos, pero cuando se le agrega el acto de contarlo de quien lo cuenta, y Ah, cuando sí. se le agrega el tono de quien lo cuenta y la edad de quien lo cuenta, realmente resultó magnífico. Creo que, es más, pasa muy poquito tiempo. eh, que no acordamos del día del evento, de la colocación, y nos ponemos a veces a hablar acá con los residentes o entre nosotros, porque fue muy fuerte, realmente fue muy, muy, Claro, muy muy fuerte, conmovedor, ¿no? muy conmovedor, Uno muy, leí que está vinculada a la institución, Ruth Marshall. exactamente. Ella contó su historia y también Juan Breitbart. Sí, Juan Breitbart, no, A ver, lamentablemente falleció ah, hace mucho cuénteme un tiempo. poquito, a ver, porque Eh, no sé quiénes estuvieron no, no, ahí, no, así no. sabemos, contando y conmocionando con todo esto, que eso es muy importante para no olvidar. No, totalmente. Ruth Marshall, Sí, bueno, es una sobreviviente de la Shoah que nos ha contado con una lucidez extraordinaria y con una memoria envidiable a sus más de 90 años. Nos ha contado porque ahí va. Es decir, todos sabemos que los sobrevivientes actuales eran niños de la claro, Shoah, por, sí, por, por sí, por un tema propio del mero paso del tiempo, ¿no? Y sí. todos sabemos que estudiaban o que fueron refugiados los que estaban en Holanda o que fueron a un tren. Hay una película de Hopkins muy interesante, la deben haber visto muchas personas, respecto de este filántropo inglés que Sí. llevaba niños a Inglaterra. Este es el caso de Ruth Marshall. Ah, Eh, pero distinto es cuando ellos nos cuentan y decir, yo estaba en el aula y pasó tal cosa y estaba con mi hermanita. Es decir, ay, sí, esa claro. parte del relato es la parte del relato que, por lógica, no soy historiador ni mucho menos, pero por lógica, eso es lo que se va perdiendo cuando los relatos pasan de libro en libro, de generación en generación. Se pierde el espíritu vivencial de esto. Y la verdad que no queremos que se pierda, es decir, Y la no, posibilidad, qué interesante. Ruth Marshall ha pasado aquí en San Miguel vacaciones, digamos, es algo que hacen muchos residentes en forma habitual. En el verano pasan una temporada, tenemos así, piscina, tenemos un ajá, montón de actividades, y pero yo nunca había tenido la oportunidad, no es que me contó a mí, éramos muchas personas, pero nunca había tenido la oportunidad que nos cuente qué pasaba en el aula o qué pasaba qué pasaba cuando estaban de vacaciones, qué pasaba en su casa en esos momentos. Y la verdad que es cierto, la Ashbele, el umbral instalado, es un umbral que nos
nos trae recuerdos, nos posiciona hacia el futuro, pero también nos permitió escuchar a Ruth Marshall, escuchar a Diana Wang, nos permitió Ah, escuchar en primera persona muchas cosas que todos creemos que sabemos, pero no es lo mismo saberlo que escucharlo de parte de quién y de sí mismo. Entonces, la verdad que trabajo acá hace muchísimos años. eh, Amo mi trabajo, digamos, sí, se nota, hago lo que se me nota, gusta, hago lo que me claro. gusta, tengo la suerte de hacer lo que me Sí, es gusta, lo mejor eso. es lo mejor que a uno le puede pasar, Sí, pero esta posibilidad, y la verdad, hace muchos años que trabajo y conocí muchos sobrevivientes y he hablado con muchos de ellos. Es cierto, a veces uno no tiene todo el tiempo que quiere para sentarse a hablar con un residente porque es mi trabajo, digamos, no es un lugar vocacional, pero la posibilidad de escucharlos y de escuchar la vivencia, no la historia, no el relato, sino la propia vivencia me parece fantástico. sí, sin duda, sin duda. Y lo pueden poner en la página. ¿Cómo hacemos para ver el umbral de memoria, esta pieza de Gunther Demnig? Está en nuestra página web, Ah, la vamos a ver ahí, sí. Hirsch con SSH, siempre Sí, decimos con sí, SSH, con porque la gente la SSH. escribe con H, Sí, chsolo.org.ar, y hay referencias a esto en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, e incluso sí. voy a darles una mala noticia, competimos con ustedes, tenemos nuestra propia radio, así que Ah, está muy bien. van a tener que tenernos un poco de miedo. Tenemos nuestra Radio Hirsch, que está en Spotify, no es Ajá, una radio hecha por las personas jóvenes donde participan los residentes. Es una radio hecha por y para los residentes, y la verdad son 55 minutos de placer cuando uno va en el auto y puede escuchar estos programas. Los recomendamos. Ellos cuentan historias, ellos arman el programa, ellos hacen, lo musicalizan, y por supuesto hay un técnico profesional a quien le agradecemos que nos edita el material para que tenga la calidad que tiene que tener una radio hoy en día, ¿no es cierto? qué bien. Cualquier cosa ya saben que lo mejor es Jorge Cabrera, ¿Cómo no? que nos está grabando ahora. Eh, Lo tendremos en cuenta, claro que sí. Después Jorge les va a mandar esta nota que estamos grabando hoy para que ustedes la pasen también en la radio. No, Podemos, por supuesto, no, claro, no, nosotros la subimos luego también a nuestro canal de YouTube, donde claro, están claro. Sí, eso también lo hace las notas Jorge. que nos hacen y tal. Sí, 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 sí. Qué bien. Bueno, y son muy distintos los centros. Uno está en el barrio de Belgrano, esa zona residencial llena de habitantes, y la otra está en San Miguel, que me dijo que es una zona hermosa, pero tienen más parque, me imagino, Ah, más al aire libre. son totalmente distintos, son totalmente distintos. Ajá. Eh, Aquí en San Miguel son 4 hectáreas de parque, Sí. con piscina climatizada, con un estanque con peces, Ah, con qué lugares lindo. para caminar, con un Sí, pinar para sentarse. Hoy hace frío, pero sí, claro. en los días lindos de otoño, los días lindos de la primavera, los Sí, residentes y los pacientes sentados charlando, debatiendo, con muchas actividades al aire libre, porque tenemos ese espacio. La claro. clínica de Belgrano es una clínica que solamente se dedica a rehabilitación, tiene un jardín hermoso, también tiene Sí, piscina, pero claro, es totalmente distinto desde el punto de vista arquitectónico. La claro. clínica de Belgrano también es mucho más nueva desde el punto de vista constructivo. Esto lo inauguramos en 1940, y la de Belgrano se inauguró hace 8 años, digamos. Entonces es contextualmente más moderno. Lo que sí, la calidad de la atención es absolutamente indistinta, porque tenemos procesos asistenciales muy firmes, y operan exactamente igual en los dos lugares. Lo que pasa es que Perfecto. hay personas que requieren alguna forma de seguimiento y otras otro, y eso determina a veces que sea mejor lugar San Miguel o mejor lugar Belgrano para sus actividades, ¿no es cierto? Obviamente. Perfecto. Le agradecemos muchísimo esta nota, la forma, la pasión que puso para contarnos, para relatarnos. Y después, si queremos saber un poquito más, nos vamos a las redes del Centro Hirsch. Muy agradecidos nosotros de tener la posibilidad de contar nuestra historia y sobre todo hablar acerca de nuestro presente y nuestro futuro, ¿no es cierto? Porque siempre decimos lo mismo: si no sabemos de dónde venimos, es poco probable que sepamos a dónde vamos.
Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue Marcelo Rohr, director general del Centro Hirsch. Y seguimos con el programa.